Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, capítulo 19, hermanos, amén. Ya vamos caminando junto con este pueblo por un desierto y hemos llegado al capítulo 19. ¿Sabe que, hermanos, al nosotros ir leyendo estos pasajes, porque vamos a leer todos los versículos, este capítulo tiene 25 versículos, así de que les pido mucha paciencia. Nosotros al leer todo este capítulo vamos a encontrar algunas aplicaciones que sin duda nos van a hablar a nosotros. Este capítulo 19 es casi ya la mitad del libro, casi, ok, estamos llegando a la mitad del libro. Ya casi son 7 meses, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya casi son 7 meses desde que hemos iniciado todos los domingos, con algunas pequeñas pausas, ¿verdad?, que hacemos para que pues no lo sienta usted muy tedioso, ¿verdad? Y otra vez del libro de Éxodo, y otra vez el libro de Éxodo, pero siempre, hermano, es un reto para poder nosotros indagar en toda la palabra de Dios. Y como exponen algunos predicadores de sana doctrina, que cuando se predica de una manera expositiva es cuando predicamos todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces ya casi llevamos 7 meses en domingos, con algunas pausas donde iniciamos este libro de Éxodo, que significa salida, y que donde vemos a un Dios fiel, muy fiel, pero vemos también a un pueblo infiel. Este tema, o estos temas, lo comenzamos en el tema 1, titulado Una familia llega a Egipto, cuando Jacob con su familia llega a Egipto. ¿De qué nos ha hablado hasta ahorita el Señor, o qué hemos visto hasta ahorita? Pues hemos visto cómo el corazón de Faraón estaba duro y cómo Dios trata con el corazón de Faraón. Y los tratos que Dios trae a veces son duros, son fuertes, hermanos, cuando el corazón se endurece. Este libro también nos muestra varias tipologías. Egipto, por ejemplo, es una tipología del mundo. Israel es una tipología de la iglesia. Moisés es una tipología de Cristo. La esclavitud es una tipología del pecado. Y la salida es una tipología de esta hermosa salvación, hermano, que ahora nosotros disfrutamos y tenemos con nuestro Señor Jesús. Ahora, en este capítulo 19, hermano, que casi es la mitad del libro, casi la mitad del libro, nosotros vemos que la narración comienza con que el pueblo de Israel llega al desierto de Sinaí. Así comienza esta narración. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermano, que el pueblo tiene que avanzar, el pueblo tiene que seguir a pesar de los desiertos que atraviese, y así tiene que ser la iglesia tiene que seguir, la iglesia tiene que avanzar. Somos llamados a persistir, avanzar a pesar de los desiertos, de las pruebas que atravesemos.
Este texto, hermano, hace mención que han pasado, fíjese bien, hermano, 3 meses nada más. Han pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Este pueblo, en ese pequeño transcurso de 3 meses, han visto la mano de Dios, hermano, todos los días. Porque así comienza el texto, capítulo 19, verso 1, en el mes tercero. Fíjese bien, Es decir, quiere decir que en 3 meses han visto innumerables cosas. Este pueblo ha visto la mano de Dios todos los días. Porque yo no sé si usted se percata, pero todos los días nosotros vemos la mano de Dios. Todos los días nosotros vemos la mano del Señor. A estas instancias el pueblo ha visto ya muchas maravillas. Fíjese, en 3 meses han visto, o desde que salió, han visto las 10 plagas, han visto cómo el Señor los ha sacado, han visto que el Señor ha pedido consagración de los primogénitos, han visto una columna de nube y una columna de fuego, han visto cómo ese mar se abre y cómo Dios los saca de un como callejón sin salida, hermano, porque a veces así pasa, ¿verdad? Estamos como en un callejón sin salida y no sabemos qué hacer, y de repente, hermano, Dios obra de una manera sorprendente y nos abre camino. Este pueblo ha visto cómo el Señor derrota a Faraón y a su ejército ahogándolos en el mar. Han visto cómo el Señor cambia el agua en mar de aguas amargas a aguas dulces. Han visto cómo Dios manda el maná. Han visto cómo Dios saca agua de la roca. Hay una guerra contra Amalek y Dios les da la victoria. Y el último tema donde nosotros vimos es que Jetro visita a Moisés. Esto dentro de la soberanía de Dios. Jetro, suegro de Moisés, lo visita y ve que Moisés está haciendo algo mal y le da un buen consejo, que fue el último tema que abordamos. Es decir, Dios permitiendo dentro de su soberanía esa visita donde Jetro le da un consejo. Y dijimos en el tema anterior, a Moisés, sí, a Moisés, hermano, a Moisés. A un siervo de Dios, sí, un siervo de Dios necesita un consejo también. Los siervos de Dios también se equivocan, erran. Y todos necesitamos de repente un consejo. Entonces, el tema pasado, hermano, terminamos exponiendo cómo Dios dentro de su soberanía permite que Jetro venga y le dé un consejo a su yerno. Eso lo vimos en el capítulo 18, verso 27. ¿Estamos ahí? Ese es el último texto que leímos. Dice, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Así termina la narración. Es decir, después de esa visita de Jetro, hermano, el suegro de Moisés, en el capítulo 19, casi llegando a la mitad del libro, fíjese bien, casi llegando a la mitad del libro, vemos cómo Israel llega a ese desierto de Sinaí y Moisés sube al monte donde hay una larga estadía en ese monte y donde el Señor le va a dar lo que nosotros conocemos como la ley. Como la ley, es decir, a partir del capítulo 19, que es casi la mitad del libro, casi. El libro de Éxodo, hermano, se va a centrar en todas las ordenanzas que Dios le va a dar a su pueblo. Este libro se va a centrar en toda la ley que Dios le va a dar a su pueblo. Moisés va a recibir los 10 mandamientos, Moisés va a recibir leyes sobre los esclavos, leyes de actos de violencia, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias. Se les dirá cómo hacer el tabernáculo, los cortes de las telas, aceites, incienso, todo eso, hermano, todo eso. Fíjese bien, a partir de este capítulo 19 y 20 en adelante. Mas, sin embargo, casi siempre, hermano, no sé si a usted le ha pasado, casi siempre que cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, nos enfocamos nada más en los hechos poderosos, en lo que Dios hizo. Regularmente casi los predicadores se enfocan en cómo el mar se abrió, en cómo Dios mandó maná del cielo. Nos centramos o nos enfocamos en los tremendos milagros, nos enfocamos en tremendos sucesos que son como casos únicos, como la teología llama casos únicos, pero fíjese bien, pero poco nos enfocamos en estos capítulos, del capítulo 19 en adelante, muy poco. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermano, está como que más expectando a lo que Dios le pueda dar y no a lo que Dios le pueda pedir. Fíjese bien, hermano,
Repito, ¿por qué? Porque el ser humano está más expectando a lo que Dios le pueda dar y no a lo que Dios le pueda pedir. ¿Sí me explico, hermano? Por eso la mayor parte, casi siempre nos enfocamos en todos los sucesos milagrosos que Dios hizo, y está bien, pero poco nos enfocamos desde el capítulo 19 en adelante, donde están todas las ordenanzas. Repito, ¿por qué? Porque regularmente como seres humanos estamos más expectando a lo que Dios nos pueda dar, a lo que podemos recibir del Señor, a lo que Él nos pida a nosotros. Por eso, hermanos, esos cultos de que venga y expecte, no son cultos muy bíblicos. Venga y expecte por su milagro. Y Dios sigue haciendo milagros, hermanos, nosotros lo creemos. Recuerde cuando el Señor Jesucristo le dice a esa multitud, ustedes me siguen, ¿por qué les dijo? ¿Se acuerdan? Por peces y pan, y no por el mensaje. Entonces el pueblo, hermano, después de 3 meses, este pueblo llega a Sinaí, y la estadía de Sinaí, hermano, se vuelve una estadía un poco larga. Tanto, fíjese bien, tanto que el libro de Levítico, que contiene 27 capítulos, son dedicados a lo que ocurrió cuando Moisés estuvo en el Sinaí. Cuando usted lea el libro de Levítico, es todo lo que ocurrió cuando Moisés estuvo en Sinaí. 27 capítulos. Hermano, esto nos indica una cosa, esto nos indica que desde a partir de este capítulo 19 en adelante de Éxodo, y si usted lee todo el Levítico, esto nos indica que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que nosotros aprendamos de su carácter, de sus atributos. Y la única manera de conocer a Dios, hermanos, es a través, no tanto de las experiencias que podamos tener, porque Dios sigue haciendo milagros. Sin embargo, la única manera eficaz, sana, congruente, equilibrada de conocer a Dios es a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras. Recordemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Y luego le dice, toda Escritura es útil, y le da una lista. Y luego le dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, se traduce como maduro. Enteramente preparado, se traduce como incapacitado para toda buena obra. Entonces, después de 3 meses llegan a Sinaí y estarán por un periodo un poquito largo, suficiente. ¿Por qué? Porque en Sinaí se les va a dar la palabra, se les va a dar las ordenanzas, se les va a dar lo que Dios pide a este pueblo. Y dice cómo comienza, del 1 al 3, ¿estamos ahí? Dice, en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dice lo que le dice, ¿verdad? Estos textos, hermanos, nosotros vemos como una introducción, como Dios quiere que este pueblo esté consciente de lo que el Señor les va a pedir. Y eso nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar bien conscientes que si yo digo yo soy cristiano, el Señor a mí me va a pedir algo. Me va a pedir algo. ¿Ustedes dicen amén? Y si esto es algo interesante en esta narración, porque ocurre algo muy similar, hermano, a lo que ocurrió cuando nosotros venimos a Cristo. Que cuando venimos a Cristo, ¿qué pasó? Vimos sus maravillas, nadie las puede negar, hermano. Vimos su amor hacia nosotros, vimos cómo nos sacó del mundo, vimos cómo quitó muchas vendas de los ojos, y después de que nos saca del mundo, rápidamente el Señor pone en nuestro corazón, ¿qué, hermano? Que aprendamos de su palabra. Ese es un cristiano maduro, un cristiano que va creciendo, que aprendamos de su palabra, que aprendamos de su doctrina, que aprendamos de sus
ordenanzas. El Señor, hermano, a un nuevo nacido pone hambre por la palabra de Dios. Pone un hambre por la palabra del Señor. El apóstol Pablo en su segunda carta, el apóstol Pedro en su segunda carta, verso 5 dice, fíjese cómo le dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Quién, hermano? Yo. ¿Quién? Nosotros, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, ya creyeron, ahora sean diligentes. ¿Ya creyeron, hermanos? Amén, amén. ¿Ahora qué? Diligencia, 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 diligencia. La palabra añadir tiene que ver con provean. En el texto griego, provean. Pero provean ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a conocer al Señor. Es la única manera. Conocimiento bíblico. Pero ¿sabe qué, hermano? El primero que tiene que adquirir un buen conocimiento bíblico es el pastor. ¿Para qué? Para poder nutrir a la iglesia. Amén. Para poder nutrir. Por eso a la iglesia que venimos a instruirnos, a nutrirnos con la palabra de Dios. Yo no soy mucho de emocionalismo, hermano, de agarrar un texto y sacarlo de contexto. No soy mucho de eso yo. Yo le decía a un hermano, si tú buscas una iglesia donde quieras aprender, pues si vienes aquí ya le hiciste, pero si buscas una iglesia donde pues se caen, ruedan, hay gritos de guerra y se pegan en las bancas, pues aquí no la vas a hacer, hermano. El apóstol Pablo le dice en su primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 6 concerniente a la importancia de las escrituras en una iglesia, le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y le empieza a decir ciertas cosas. Entonces el pueblo, hermano, llega a Sinaí y Moisés sube al monte a recibir, ¿qué, hermanos? La palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcan a Él. Porque la única forma de conocer sus atributos, de conocer su carácter, es a través de la palabra. El propósito de que Moisés sube es, Dios les quiere dar la palabra. Es decir, hasta ahora han visto milagros, han visto maravillas, mas sin embargo Dios quiere que conozcan de su santidad. Y para eso necesitamos el conocimiento de las Escrituras. Entonces el pueblo llega a Sinaí y acampan, hermano. Moisés sube al monte y repito, y en ese subir, esa estadía, se torna un poco larga, tanto, hermano, que si usted lee el libro de Levítico, que tiene 27 capítulos, es lo que él recibió estando ahí. Amén. Si usted lee el libro de Levítico, usted va a ver dos cosas nada más que va a predominar. Y Jehová habló a Moisés. Y Jehová habló a Moisés. Y esto harás, o harás. Amén, hermano. Verso 3. ¿Vamos ahí? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quién toma la iniciativa, hermano? ¿Quién? Dios. Hermano, en el tema de la salvación no somos nosotros que tomamos la iniciativa, es Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto, hermano, no puede responder a menos que Dios intervenga. Eso dentro de la teología se le llama un llamado eficaz o un llamado irresistible. Entonces en este verso 3 nosotros vemos que es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que comienza a dar las ordenanzas a su pueblo, es Dios que por su gracia
los sacó de Egipto. Es Dios que por su gracia los ha llevado a su presencia. Y de la misma manera nosotros, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos da su palabra. Y ahora fíjese, hermano, esto me llama la atención. Después de 3 meses, fíjese bien, después de 3 meses rápidamente Dios quiere que este pueblo se prepare y reciba la palabra. Algo muy parecido a nosotros, la importancia de recibir la palabra después de 3 meses. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esa expresión de alas, tomé sobre las alas de águilas, habla de una protección de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lo que el Señor le está diciendo es que no permitió que Faraón los dañara, los oprimiera desde el momento en que el Señor empezó a arrojar las plagas sobre Egipto. Verso 5. Ahora pues, si dieres, ¿qué, hermanos? Oído a mi voz, ¿y qué más? Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire lo que dice el Señor: si dieres oído y guardares mi pacto. 2 cosas: escuchar con atención y poner por obra. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿Cuántos meses han pasado, hermanos? 3 meses. 3 meses. ¿Qué vemos aquí? Vemos una decisión que tenía que tomar el pueblo. El pueblo tenía que decidir. Tenía que decidir. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. El pueblo, hermano, tenía que decidir: ¿voy a servir al Señor o no lo voy a servir? Hermano, eso de que sirvo al Señor hoy, yo y mañana, no, hermano, eso no nos va a llevar a ningún lado. Te lo digo sinceramente. Eso de que sirvo al Señor cuando tenga tiempo, eso no le va a llevar a ningún lado. Ni a mí me va a llevar a ningún lado. ¿Cuánto dicen amén? Eso de que sirvo al Señor como aquel varón cuando le dijo al Señor: Señor, déjame enterrar a mi padre primero y después te sigo. Eso, hermano, no nos va a llevar a ningún lado. No nos engañemos, por favor. Eso, andar jugando la parte, eso, si mañana sirvo, hoy no. Amén, hermano. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué más, hermanos? Y sígame. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo: si dieres tú oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Cuándo, hermanos? Ya. La semana que viene, no. El mes que viene, no. Cuando sea grande, no. Ya, ahorita. Ya vieron muchos milagros. Ya vieron ciertos atributos de Dios. ¿Cuándo tienen que escuchar su voz? Ya. Right now. ¿Qué le está diciendo? Ya decídanse. Ya vieron mi poder, ya vieron cómo los saqué de Egipto, ya vieron cómo los protegí. Ahora, ya decídanse. Amén, hermano. El Señor nos da oportunidad. Dice verso 5: ahora pues, si dieres oído a mí y a mi voz, fíjese, mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Aquí la palabra vosotros seréis mi especial tesoro no está hablando
que Dios miró algo en ellos y por eso los escogió. No, porque recordemos que Abraham era caldeo y era politeísta, tenían muchos dioses. Aquí la palabra o la expresión seré mi especial tesoro se refiere a todos podrán tener comunión con Él, se refiere a todos podrán acercarse a Él, se refiere a una diferencia, somos llamados a hacer una diferencia no por nosotros, sino porque Dios está en nosotros. Algo tienen que ver, hermano, allá afuera en nosotros, algo tienen que mirar. ¿Cuántos dicen amén? Allá los inconversos, hermanos, algo tienen que ver. Verso 6. Dice, vosotros me seréis un reino de qué, de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren lo que está pidiendo el Señor. Un reino de sacerdotes, gente santa, gente que se santifique. Amén. Ahora, todo esto se lo está diciendo el Señor a Moisés, fíjese, antes de darle todas las ordenanzas. Y el pueblo al recibir estas ordenanzas tendrían que decidir. Verso 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. ¿Qué dice el verso 8, hermanos? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras de este. Pues lo que dijo el pueblo, hermano, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, ¿pero qué? Todo. Es decir, le dijeron, sí Señor, si queremos ser una nación de sacerdotes, si queremos ser un pueblo santo, si queremos obedecer a tus mandamientos, si queremos servirte, si queremos dejar la idolatría, si queremos que tú seas el primero en nuestras vidas. Hermano, esta frase y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová os ha dicho haremos, tiene que ver con que el pueblo le está diciendo al Señor, lo que tú nos pidas, Señor, eso lo vamos a hacer. Lo que tú nos pidas. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Verdad, hermanos? Somos un pueblo especial. Y peleándose los hermanos. Llamados para anunciar. Amén. Haremos, hermano. Fíjese bien. Ellos no iban a dimensionar lo que el Señor les iba a pedir. El costo del discipulado no es fácil, hermano. Seguir a Cristo no es fácil. Cuando el Señor les habla del costo del discipulado, le dice, calculen lo que les va a costar seguirme. Calculen. Entonces, esto haremos, o esta frase, haremos. Ellos no iban a dimensionar lo que el Señor les iba a pedir. Recordemos que no solamente les va a pedir los 10 mandamientos, sino 613 mandamientos. Ahora entendemos que el Señor les está dando la ley y nosotros no estamos bajo la ley, hermanos. Estamos bajo la gracia. Pero dentro de la ley, en la teología, esta ley está dividida en 3. Número 1, la ley moral, la ley espiritual y la ley ceremonial. Y la ley ceremonial es la que nosotros no somos llamados a cumplir, y ahí está el sábado y los ritos y las fiestas y todo eso. Pero sí estamos llamados a cumplir la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? No robarás. No darás falso testimonio, no codiciarás. La ley espiritual también somos llamados a cumplir. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no la ley ceremonial, que es donde están las fiestas. Todo es una tipología de Cristo, una sombra de Cristo. ¿Pero qué dijeron ellos, hermanos? ¿Cómo se dice en inglés? Haremos. ¿Cómo? Eso. Haremos. Verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés,
He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, y mientras yo hablo contigo, fíjese qué privilegio de escuchar la voz de Dios, hermano. Y también para que te crean, fíjese, para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Fíjese, iban a escucharla. Qué privilegio, Imagínense qué escena, Mas, sin embargo, cuando dice, y para que te crean, hermano, como que el pueblo todavía estaba en duda, a pesar de los milagros, porque yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que el Señor lo saca de momentos muy duros, momentos difíciles, y después le viene otra prueba, y como que la duda lo quiere como zarandear, y qué tremenda la incredulidad a veces, hermano. Verso 10 al 15, ¿estamos ahí? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Y eso es lo que dice. Verso 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suenen largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer, dice. Es tremendo, hermanos. Amén. ¿Qué le está pidiendo el Señor? Santificación. ¿Por qué? Porque en estos textos nosotros miramos la importancia de la santificación. Vemos la importancia de cómo Dios quiere que, ¿qué, hermanos? Que el pueblo, ¿qué? Se acerque. Bueno, si se van a acercar, santifíquense. Y les da esta lista de ordenanzas. Prepárense, les dice. Amén, hermanos. Prepárense. Cuando yo leía esto, hermano, dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios quería que su pueblo se acercara. Porque estamos a ver varias cosas, fíjese. Y todo esto habla de estar preparados. Fíjese lo que le voy a decir. Dios quiere que su pueblo se acerque a Él, se congreguen y se acerquen, pero que se estén santificando, que vayan santificados. Y le dice, prepárense. Amén. Y cuando yo veía estos textos, hermano, veía la importancia, hermano, de estar preparados. De estar preparados, por ejemplo, quizá lo que le diga, hermano, a lo mejor le va a caer más mal que el pozol que comió anoche, que quizá le salió bueno el pozol. Un cristiano, hermano, escuche bien, es un consejo. Un cristiano tendría que decir, mañana yo tengo culto, me preparo. Amén, hermano. O mañana yo tengo culto, me preparo. ¿Sabe, hermano, que los días más importantes de la semana tendrían que hacer no lavar la ropa, no ir a la tienda, no hacer el cambio de aceite del carro, no, sino los días de culto? Esos tendrían que ser los días más importantes para un cristiano. Entendemos, hermano, que en ocasiones la gente trabaja entre semana y no puede, y puede ser un motivo razonable porque no le dan ese día, pero los días que pueda, venga. Y eso es lo que le voy a decir, agárrese de la silla. Usted y yo deberíamos de cancelar en nuestras vidas, o más bien, lo estoy diciendo mal, usted y yo no deberíamos de cancelar en nuestras vidas un culto al Señor por algo no importante que vamos a hacer en ese día, a menos que sea una emergencia.
A menos que sea una emergencia. Si es una emergencia, se entiende. Usted y yo no deberíamos de cancelar en nuestras vidas un culto al Señor por algo no importante que vayamos a hacer en ese día, a menos que sea una emergencia. ¿Por qué? Porque si usted cancela un culto a Dios por algo no importante, que no sea emergencia, se le va a hacer fácil cancelar el otro. ¿Y sabe cómo se va a hacer usted? Inconstante. Inconstante. Porque después se va a hacer fácil cancelar cualquier culto. He dicho, algo no importante, hermano, lavar la ropa puede esperar para mañana. Limpiar el carro puede esperar para mañana. Ay, es que el pastor me quiere ver aquí todos los cultos. Pues no vengo. Dice Charles Spurgeon, que todos tenemos 1 gramo de rebeldía y otros tienen 1 tonelada. El pastor me quiere ver aquí todos los días. No, mi hermano, no. Dice bien, servir a Dios se trata hay una obra. Somos parte de una obra que Dios ha plantado. Dios pide fidelidad. ¿Cuál es el orden de Dios? Primero Dios, segundo tu familia, tercero la iglesia. ¿Y sabe qué? En eso no nos podemos desbalancear. Yo no puedo decir, yo soy un cristiano.com y me congrego en mi casa con mi computadora. Y yo y Dios nada más. Yo y Dios y soy un cristiano.com y me congrego en mi casa con mi computadora. No. Porque Dios diseñó la iglesia. O yo no puedo decir, mi familia necesita mi atención y me olvido de la iglesia. No, porque Cristo fundó la iglesia. O no puedo decir, iglesia y me olvido de mi familia. Tampoco, tenemos que ser balanceados. Cualquier desbalance en esos 3 va a causar estrago en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser balanceados. Entonces, ¿qué le está pidiendo el Señor aquí en Éxodo? Ya, decídanse, ya. Aleluya. ¿Estuvo buena la comida, no, hermano? Entonces, ¿qué vemos en estos textos del verso 10 al 15 del capítulo 19? Un llamado al pueblo a congregarse, a que se santifiquen, a que laven sus vestidos, a que se preparen. Dice, a que lo hagan 3 días antes. Esto habla de, tal día vamos a ir a la presencia del Señor, me preparo. A ser cuidadosos en cómo se van a presentar, a que no se distraigan. Y dice, no toquen mujer. ¿Cómo interpretamos ese texto, hermano? La verdad, hermano, es que este texto tiene que ver con un deseo de pureza, nada más. Voy a la iglesia porque necesito del Señor. Necesito del Señor. Hay falta de pureza en mi vida. Necesito del Señor. Amén. Verso 15. Ya vamos terminando, hermano. Y dijo el pueblo, está preparados para el tercer día, no toquen mujer. No toquéis mujer. Entendemos que ahí se lo está hablando literalmente, pero para nosotros es muy aplicable al deseo de la pureza. De la pureza. Puedes ayunar, puedes estar pensando, voy a alabar al Señor. Ahora miren lo que dice del verso 16 al verso 21. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo
subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz, ¿qué, hermanos? ¿Qué escena, verdad, hermanos? ¿Quién no quisiera algo así? Bueno, tenemos la Biblia, ¿ok? Le dicen por ahí, ¿quieres que Dios te hable? Bueno, abre tu Biblia y comienza a leerla. Verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mira lo que el Señor le está diciendo, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. ¿Cómo dice el verso 21? Porque caerá multitud. Verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá, ¿qué, hermanos? Multitud de ellos. Y se viene multitud, y va a ser estrago el Señor. Ahora yo cuando leía esto decía, bueno, no entiendo, Señor, si está pidiendo el Señor que el pueblo suba y luego le dice, no, pongan sus límites porque si no el pueblo va a caer. Recordemos que la santidad de Dios, hermano, nadie se puede resistir. ¿Por qué el Señor le dice esto en el verso 21? Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué el Señor le está diciendo eso? ¿Sabe por qué? Porque no todos se santificaron. O más bien, no se santificaron. Es decir, aparentaron santificarse, aparentaron ser cuidadosos, aparentaron prepararse, solamente aparentaron. Esa santificación que hicieron no la hicieron con temor, con gratitud, con reverencia. ¿Qué les pidió el Señor? Santifíquense, prepárense, estén listos para recibir la palabra, respeten los límites, refrenen su carne. Venimos ante un Dios santo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor les dice en ese verso? Caerán multitud de ellos. ¿Sabe por qué se lo dice? Porque no se santificaron. Pastor, pero el texto dice que sí se santificaron. Bueno, ¿sabe qué, hermanos? Moisés no conoce el corazón de ellos. No los conoce, no conoce el corazón de ellos Moisés. Yo puedo aparentar aquí muy espiritual y... Es que yo hablo en lenguas, hermano, y yo puedo aparentar que soy muy espiritual. Pero al último, quien conoce mi corazón, ¿quién es, hermano? No nos llevamos con la pinza. Pastor, pero el texto dice que se santificaron. Sí, pero no lo hicieron de corazón. ¿Cómo podemos ver eso? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó cuando Moisés estuvo en ese monte por 40 días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Qué hizo el pueblo? ¿A quién adoró? ¿A un becerro de qué? ¿A quién adoró? ¿A un becerro de qué? Para poder comprender esto tenemos que leer Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Recordemos que cuando Moisés sube al monte, no es de que Moisés sube y baja rápidamente, no. Ahí sube, le da el mensaje y luego sube y le dice al Señor, deténganse, porque muchos van a morir. El Señor conoce el corazón de ellos. Todo Levítico, hermano, que son 27 capítulos, es lo que sucedió cuando Moisés estaba en ese monte, todo. Y Jehová dijo a Moisés, y esto harás, y esto harás, y esto harás. Es decir, mientras el pueblo supuestamente se había santificado, el Señor le dice que no traspasen los límites para ver a Jehová porque caerán multitud de ellos. Había una falsa devoción. Algunos comentaristas expresan que supuestamente se prepararon solo para curiosar. Eran curiosos nada más. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los detiene y manda solo, más adelante que suba Moisés en esa estadía, hicieron un becerro de oro. Recordemos que desde ese capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 32, Moisés está en el monte Sinaí.
en el monte Sinaí. Verso 22, ¿estamos ahí? Y también, bueno, verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes. Y eso es lo que dice, que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir a Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señalad los límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Es decir, aquí vemos que Moisés se santificó, vemos también que Aarón, pero el pueblo al parecer nada más, aparentó santificarse. ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce el corazón del pueblo. La pregunta es entonces, aquí dice que Aarón subió, o no, aquí dice que le mandó a Aarón que subiera, pero la pregunta es, ¿Aarón subió, hermanos? Aarón subió. Éxodo 32:1, vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Tiene ahí? Dice, bueno, Éxodo 31:18, empecemos ahí, ¿estamos ahí? Y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron, ¿a quién, hermanos? A Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses para que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido.